días, hermanos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista de Colosio. Vamos a ponernos de pie. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Y eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Y eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Y si tú crees que Dios va a hacer, di esto conmigo. Mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás con tus palmas. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Una vez más, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Vamos a tomar asiento. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a tomar el tiempo para orar por las ofrendas. Acompáñeme, por favor, en oración. Señor y Padre, gracias te damos en este día por la vida, por la salud. Gracias por todas tus bendiciones esta semana. Gracias por suplir nuestras necesidades y aún darnos más abundantemente de lo que necesitamos. Señor, queremos pedirte que
recibas nuestras ofrendas con olor grato, que te podamos agradar y que puedas multiplicar esas ofrendas para beneficio de la obra, podamos seguir pues ministrando local y a nivel también en el ministerio de los misioneros. Pedimos por ellos en este momento, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, damos gracias porque el misionero Arriola ya está en su país, en su campo misionero, y pedimos por los inconvenientes. Y bueno, Señor, gracias por siempre estar ahí. Bendice a cada dador alegre esta mañana. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones. Mi Dios, eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado. Mi Dios, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Eres Rey de esta gente, eres Rey de esta gente y Señor de naciones. Mi Dios, eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado. Mi Dios, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Se harán en México. Y grandes cosas por venir, y grandes cosas se harán en México. Y grandes cosas por venir, y grandes cosas se harán aquí. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Tienes que creerlo. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán aquí. Se
Amén. Del 24 en adelante, permítame, vamos a ubicarnos ahí. Dice el versículo 24, es la historia, un pasaje de la vida de Tomás. Vamos a leerlo aquí para poder poner en contexto. Dice, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Esto ya después de que Jesús había resucitado. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice Tomás aquí? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que, digan conmigo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a orar para empezar con este mensaje esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. En este momento pedimos que tú nos fortalezcas para poder estar receptivos, con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, a aprender lo que tú quieres enseñarnos en este día. Y Dios, en cuanto a mí, Señor, úsame conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a pues tener esa pasión, las palabras, para poder comunicar lo que tú quieres a tu pueblo, y de esta manera tú puedas bendecir a tu pueblo esta mañana, este día. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Creer para ver. Si ustedes se fijaron en el pasaje, todo este pasaje de Tomás tiene un sabor a fe, tiene un sabor, o el mensaje es muy claro, ¿verdad? En este pasaje, y es muy sencillo el mensaje esta mañana de Dios para nosotros. Seamos creyentes, no incrédulos. Seamos creyentes, no incrédulos. Y ustedes podrán decir: pues es que somos creyentes, pero debemos hacerle honor al título, porque muchas veces nos llamamos creyentes, pero al igual que Tomás, somos muy escépticos. Y hay un dicho popular que dice que hay que ver para creer, y el título del mensaje es al revés. Ese es el contrapeso, o es la lógica contraria. Dios siempre va
en la lógica contraria a la lógica humana. Mientras el ser humano te dice, tú necesitas ver para creer, Dios te dice que para ver necesitas primero ¿qué? Creer. Si tú verdaderamente y yo vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas, necesitamos primero creer, porque es la única manera de ver a Dios. Los seres humanos nos guiamos por lo que sentimos, por lo que escuchamos, por lo que vemos, y entonces podemos creer que las cosas son y existen. Pero esta manera de vivir hace que nosotros reaccionemos no por lo que creemos, sino reaccionemos a los problemas y a las dificultades por lo que sentimos y por lo que vemos. Reaccionamos solo por lo que sentimos, por lo que oímos, por lo que vemos. Así que en momentos de dolor y momentos de sufrimiento, por eso se nos hace tan difícil ver a Dios obrando en nuestras vidas. Porque no lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos, y entonces concluimos que Dios no está ahí. Concluimos que Dios se fue y nos olvidó. Pero si en realidad, como dije al principio, somos creyentes, debemos hacerle honor a nuestro título y debemos movernos ya no por lo que sentimos ni por lo que vemos, debemos movernos por fe. ¿Un amén a eso? Debemos movernos por fe, y ese es el mensaje esta mañana. Jesús, Dios nos quiere recordar que debemos movernos por fe, que necesitamos movernos con fe o por fe, sobre todo cuando estamos experimentando dolor, pérdida, adversidad, inestabilidad e incertidumbre, como son los tiempos que estamos viviendo. Entonces la pregunta esta mañana, ¿cómo vamos a reaccionar ante todo lo que estamos viviendo? ¿Por vista o por fe? ¿Por lo que vemos o por lo que creemos? Pero Dios dice, si quieres ver, tienes primero que creer. Y para eso pues vamos a estudiar este pasaje de la vida de Tomás, el discípulo incrédulo, ¿verdad? La Biblia registra este pasaje para mostrarnos que a veces, aunque somos creyentes y somos buenas personas, quizás batallamos con la duda, batallamos con la incredulidad, batallamos con el escepticismo en áreas de nuestra vida, pero Dios quiere que avancemos hacia la creencia, hacia la fe, hacia una madurez de nuestra fe. Y vamos a aprender 3 cosas en este pasaje para que podamos creer y de esta manera podamos ver, obrando a Dios en nuestras vidas. Así que si tú deseas este día creer para poder ver, tú tienes que hacer 3 cosas que el pasaje nos muestra, el pasaje que acabamos de leer. En primer lugar, tú necesitas, por si estás anotando, necesitas rechazar la tentación de la conmoción. Primero necesitas rechazar la tentación de la conmoción. O sea, cuando estás en conmoción, cuando estás sufriendo, cuando estás paralizado, en shock por el dolor, por la dificultad, tú necesitas rechazar cierta tentación que hay aquí. En segundo lugar, necesitas reconocer la ternura del Creador. Reconocer que Dios, aún en medio de nuestra incredulidad, Él es compasivo con nosotros. Él aún se acerca a nosotros. Y en tercer lugar, debes recibir el triunfo de la convicción. El triunfo de la convicción. Es decir, hay un gozo, hay una bienaventuranza, hay una bendición de poder vivir por convicciones y no por circunstancias. Y este último punto es el mensaje central de este sermón, que Dios quiere que como iglesia, que como creyentes, cada día vivamos más por lo que creemos y no por lo que vemos ni por lo que sentimos. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que es rechazar la tentación de la conmoción. Tú tienes que recordar
que el contexto de este pasaje que acabamos de leer ahí en Juan 20 es después de que Jesús ha sido crucificado y ha sido sepultado. No es un momento fácil, de hecho es uno de los momentos más difíciles para los discípulos. Su maestro, su Salvador, su Mesías está muerto, ¿verdad? Junto con él pues se han ido todos sus sueños y ellos están en tristeza, ellos están inclusive ocultos, tienen miedo. Es una situación muy difícil para los discípulos. Pero noten que Jesús ha resucitado y Jesús lo primero que hace es aparecerse a sus discípulos, porque Jesús sabe que sus discípulos necesitan cobrar aliento. Y entonces Jesús se presenta a los discípulos, pero Tomás no está ahí. Todos los discípulos están juntos, todos los discípulos están llevando la situación juntos, están pasando por el dolor juntos, están congregados, menos uno de ellos, y ese es Tomás. Dice la palabra de Dios que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se apareció por primera vez. Y a veces cuando nosotros enfrentamos tiempos de adversidad como creyentes, pasamos por el dolor, pasamos por dificultades, no es cierto que algunos se acercan más a Dios, pero muchos otros se alejan de Él. En este mismo tiempo de la pandemia, la gran pregunta ha sido siempre: ¿cuántos de nosotros vamos a continuar? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a acercar más a Dios? ¿Y cuántos de nosotros simplemente nos vamos a alejar? Qué padre ver a varios que se están acercando más a Dios en esta pandemia, que todo lo que les está sucediendo está haciendo para bien, pero tristemente también hay muchos que con esto simplemente ya no los vemos más, ya no están aquí, se han alejado de Dios. Y el síntoma más claro de que su corazón se está alejando de Dios en medio de los problemas, de que su corazón se está alejando en medio de la dificultad, es precisamente dejar de estar juntos, dejar de congregarnos. Otra vez, los otros 10 estaban juntos ahí llorando, con miedo, lo que sea, pero estaban juntos, mientras que Tomás, quién sabe. ¿Alejarnos de Dios o acercarnos a Dios? Y el contexto del libro de Hebreos, si ustedes saben, pues los hebreos están escritos a un grupo de judíos creyentes, pero que estaban padeciendo muchos problemas: persecución, despojo, etcétera, muerte inclusive. Estos cristianos estaban sufriendo bajo los romanos. Su situación política, social, económica era terrible, quizás como hoy en día muchos cristianos están padeciendo. Ahora en México, gracias a Dios, aún no te persiguen a muerte por ser cristiano, pero hay lugares en este mundo donde por ser cristiano te matan. Sin embargo, entendemos lo que es la persecución. Y este pasaje es una advertencia en el contexto de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el negar la fe en Jesús, y esto se va a dar en estos últimos tiempos.
Muchas personas reniegan de Dios en medio de los problemas, dejan de leer sus Biblias, dejan de orar, dejan de congregarse para adorar. Cuando viene un problema a sus vidas, en vez de acercarse más a Dios, simplemente ya no los vuelves a ver. Y hermanos, esa es la primera tentación que tú y yo debemos rechazar en nuestras vidas, aunque estemos pasando por problemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando estamos sufriendo, lo único que estamos logrando es insensibilizar el corazón. Cuando nosotros nos cerramos, cuando ya no queremos saber nada, el corazón se empieza a endurecer, porque Dios ya no está ahí, porque ya no estamos cerca de Dios. Y esto también es verdad, que no necesitas estar lejos físicamente de Dios, simplemente puedes estar lejos en tu corazón. Y la verdad, y quiero hablar a los jóvenes, ¿cómo anda tu corazón? Puedes estar aquí sentado, pero tu corazón bien lejos de Dios, bien insensible a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor simplemente las cosas no se dieron como tú querías, o simplemente por orgullo, ¿verdad? Igualmente, adultos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios, hermanos, Dios no es el problema, Él es la solución. Y si tú te alejas de Él, entonces ya no hay solución para ti. Lo último que tú tienes que pensar en momentos de dificultad es alejarte de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, ya no puedes ver a Dios obrando en tu vida. Aunque Él quiere obrar y aunque Él obre, tú ya no lo puedes ver. Así que cuando sientes que Dios no está obrando en tu vida, es cuando más te debes aferrar a Él. Es al revés de lo que pensamos. Solo entonces lo verás de nuevo. Tomás ya no tenía a Jesús a su lado y entonces Tomás optó por alejarse. Dijo, ya no siento a Jesús, todas sus promesas, todo lo que nos había dicho, su personalidad ya no está conmigo. Además siento un dolor terrible. ¿Qué hizo Tomás? Se alejó. Cristo se aparece por primera vez a los discípulos y Tomás no está ahí. Tomás en este momento no puede ver a Dios obrando en su vida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendemos esa parte? Cuando tú eres incrédulo y te alejas de Dios, no puedes ver, aunque toda la congregación pueda ver a Dios obrando, tú no, y te sientes fuera de lugar. Tú necesitas regresar a Dios. Pero la segunda tentación aquí no solamente es alejarse a Dios en momentos difíciles, sino que nos empezamos a poner exigentes con Dios. La segunda tentación es demandar cosas de Dios en medio de mi incredulidad. De hecho, de parte de Tomás, esto fue muy insolente, por decirlo menos, ¿verdad? Tomás fue insolente con Dios. Tomás no creyó al testimonio de los otros discípulos cuando le dijeron, vimos al Señor. En lugar de responder diciendo, wow, gloria a Dios, Él lo prometió, él dijo, no les creo. Y en su lugar se puso a exigir un montón de cosas a Dios, ¿no? Pero hermanos, nadie puede cuestionar o pedir cuentas a Dios. Mire lo que dice Tomás. Dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Hasta ahí yo creo que ya hubiera sido bueno. Hasta ahí Dios hubiera dicho, ok. Porque Tomás estaba pidiendo una señal. Pero Tomás se fue más allá. Dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y metiere no solo mi dedo, sino que mi mano. Qué caray, qué insolente, ¿no? Qué atrevido. Quiero meter mi mano en el costado de Jesús y solamente así, Dios, voy a creer. ¿No te parece exigente de su parte? ¿No te parece atrevido de parte de Tomás? Pero la verdad es que así somos muchos nosotros también. Muchos de nosotros en nuestra incredulidad, cuando estamos siendo escépticos con Dios en áreas de nuestra vida donde estamos batallando, empezamos a hacer peticiones inmaduras que solo son el resultado de nuestra incredulidad.
tenemos como ejemplo el caso del pueblo de Israel. Dios le dijo, quiero que vayan, ¿verdad? Y entren y tomen posesión de la tierra prometida. Una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Y yo se las quiero dar a ustedes. Pero qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de adorar a Dios, de creerle a Dios, ellos empezaron a quejar. Ellos empezaron a demandar cosas de Dios. Oye Dios, no tenemos carne aquí en el desierto, estábamos mejor allá en Egipto. Oye Dios, es muy incómodo este lugar, hace calor, queremos una sombrita. Y empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse, y Dios terminó por enojarse con el pueblo y ya no les permitió entrar en la tierra prometida. Mire lo que dice Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, Tomás estaba provocando a Dios, ¿sí o no? Y nosotros provocamos a Dios a veces. Israel lo provocó y también a veces nosotros hacemos lo mismo. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué Dios ya no los dejó entrar en la tierra prometida? La respuesta está en el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Hermanos, no estamos hablando de gente que no conocía a Dios. No estamos hablando de gente que no había oído la palabra de Dios, ni estamos hablando de gente que no había visto los milagros de Dios en su vida. Estamos hablando de creyentes, entre comillas, pero que tenían un gran problema. Eran creyentes, ahora sí que incrédulos. Y nosotros como pueblo espiritual de Dios debemos tener mucho cuidado, hermanos, con demandar cosas de Dios solo por incredulidad. Solo debemos rechazar esa tentación, porque hay la tentación de empezar a decir, Dios, ¿por qué haces esto? Y solo si haces esto, yo te voy a seguir. Y solo si haces esto, ahora sí me voy a someter. Y solo si haces esto, ahora sí voy a ir a la iglesia. Y solo si me das esto, ahora sí voy a diezmar y ofrendar. ¿Cómo? No podemos empezar a tratar a Dios de esta manera, porque va a pasar lo mismo que con el pueblo de Israel. Él se va a disgustar y nos va a dejar ahí en el desierto. Tenemos entonces, primeramente, queridos hermanos, evitar lo que hizo Tomás. Tomás estaba bien incrédulo y provocó a Dios. Y le dijo, si tú no vienes, si no se aparece Jesús y yo meto mi mano en mi dedo, no voy a creer. Nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar también alejarnos. Tomás andaba deambulando, andaba perdido, mientras que debía estar con sus hermanos padeciendo. Hermanos, esta pandemia y todo lo que estamos viviendo, los problemas de empleo, la economía, todo lo debemos vivir juntos como iglesia. ¿Amén? Dios no desea que tú lo vivas solo. Tú no tienes que llevar lo que está pasando solo. No es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos juntemos cada vez que podemos, virtualmente o presencialmente, pero tenemos que estar juntos, porque ahí es donde vamos a ver a Dios moviéndose en la iglesia y en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces te vuelvo a exhortar a congregarte, hermano. No dejes que tus problemas, no dejes que tus dificultades o qué sé yo te impidan estar en el lugar donde Dios se va a manifestar. Pastor, Dios está en todos lados. Sí, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Dios está en todos lados, pero no en todos lados Él se mueve. Donde tú puedes ver que Dios se mueve es en la iglesia, cuando la iglesia se congrega. Amén. Qué bueno que estás aquí esta mañana, pero sigue animándote a hacerlo. Y en segundo lugar, anima a otros. Si tú sabes que un hermano no se está conectando, anímalo. Dile, mira, deja de ceder a la tentación de no estar conectado.
No hay ninguna razón para que no estés congregado. Los jóvenes, con los jóvenes, los profesionistas, todos aquí tenemos un grupo y los domingos aquí estamos. Pero hermano, no esperas a que Dios pues tenga que molestarse contigo para tú hacer las cosas, o no demandas a Dios. Es que si primero Dios no me cumple esto, yo no me conecto, ni me congrego, ni nada. Hermanos, no seamos así. La Biblia dice que eso es tener un corazón malo de incredulidad, ahí en Hebreos capítulo 3. Es un corazón malo de incredulidad. O sea, entonces, cuando estemos en problemas, cuando estemos pasando por dificultades, cuando estés batallando, cuando no quieras ir a la iglesia, es cuando más debes de ir a la iglesia. Amén. Porque el diablo va a jugar también su parte. Él te ve, él nos conoce, ha tratado con el hombre miles de años, sabe bien cómo somos. Y cuando él ve una pequeña duda, él la aprovecha. ¿Cierto o no? Cuando él ve una pequeña duda, él la aprovecha y él hace que tú no cumplas con lo que Dios quiere. Entonces evita la tentación cuando estás padeciendo. Y también, en segundo lugar, reconoce la ternura del Creador. Quiero decirte una buena noticia en medio de tu lucha, en medio de tus dudas, querida iglesia. Cuando tenemos estas dudas, podemos confiar en que Jesús es compasivo con nosotros. Dios nos entiende. Dios entiende que somos seres humanos, que batallamos a veces con escepticismo. Él lo entiende y esta es una buena noticia, porque la verdad vamos a seguir batallando con esto y necesitamos la gracia de Jesús para continuar. Fue lo mismo que Jesús hizo con Mateo. Mateo necesitaba de la gracia de su Señor para poder seguir adelante, porque Mateo estaba muy dolido y el dolor lo estaba consumiendo. Y entonces pasa lo siguiente en el versículo 26, Juan 20, 26. Miren lo que pasa. Dice la Biblia: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Entonces llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo ver la ternura de Jesús en este pasaje para Tomás? Bueno, primero, entender que Jesús está cerca a pesar de que somos incrédulos. Jesús está cerca de nosotros a pesar de nuestras dudas. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Fíjate nada más. ¿Recuerdas? Tomás, por andar allá en la ciudad paseando, qué sé yo, se perdió la primera aparición de Jesús. No había estado con los otros 10, pero Jesús, en su ternura, en su compasión, en su misericordia por Tomás, arregló una cita 8 días después y dijo: caray, me faltó Tomás, él necesita verme, él necesita ese aliento, voy a hacer otra cita, otra vez. Yo creo que fue por eso. Yo creo que Jesús no tenía por qué aparecerse de nuevo, pero dijo: me faltó Tomás, y se aseguró de que Tomás estuviera. ¿Cuántas veces Dios nos empuja, no? En medio de nuestra incredulidad, a pesar de que no queremos, Dios dice: ándale, y con cariño y ternura nos empuja a hacer las cosas que Él quiere que hagamos, porque Él quiere que veamos su bondad. Dice que las puertas estaban cerradas, o sea, a veces estamos bien cerrados a Dios. Dios quiere seguir mostrándose en nuestra vida, quiere estar mostrando que Él está cerca, pero nosotros en nuestro dolor, en nuestro enojo, en nuestra tristeza, estamos consumidos y enfocados en eso, que estamos cerrados a Dios. ¿Y qué es importante ahí? Es importante recordar que el Señor es compasivo y que necesitamos acercarnos a Él, que Él está ahí todavía a pesar de mis dudas. Él conoce nuestra situación y Él quiere darnos paz. Es lo que Él dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Paz a vosotros. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz? Y Él lo quiere hacer, pero para eso, iglesia, debemos dejar nuestro escepticismo. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos dejar de ser incrédulos a Dios, hermanos? Quizás en cuanto a la salud, vivimos incrédulos de que Dios nos puede cuidar.
Quizás en cuanto a las finanzas, vivimos incrédulos de que Dios nos puede dar lo que Él, o lo que necesitamos, quiero decir. También en cuanto a nuestra vida espiritual, a nuestras relaciones, muchas veces somos incrédulos y decimos, no, 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 esto nunca va a cambiar. Esto no tiene remedio. Pensando de esa manera, nunca podrás tú ver la gracia y la misericordia de Dios en tu vida, hermano. Todos los días, semana a semana, mes a mes, año tras año, Jesús se acerca a nosotros para que lo podamos ver. Pero no lo podemos ver porque estamos escépticos. Pero Jesús está ahí, amén. Jesús sigue ahí. Lo podemos ver en la vida de Tomás. Tomás se volvió a acercar perdón, no Tomás, Jesús volvió a acercarse a Tomás porque sabía que él estaba batallando con incredulidad. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él ¿qué? Acercará a vosotros. Dios no nos reprocha nuestra incredulidad. Dios no nos reprocha nuestra incredulidad. Él se acerca. Él no te dice, no, 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 no te acerques porque andas bien incrédulo, Tomás. No, Él no hizo eso. Jesús arregló una cita con Tomás. Y Él arregla citas con cada uno de nosotros todos los días para que podamos verlo y sentirlo cerca. Él no te abandona, Él sigue ahí. El que se ha movido en realidad eres tú, no Dios. Cuando tú no sientes a Dios, hermano, cuando no lo puedes ver y empezamos a decir, Dios, ¿dónde estás? Jesús nos grita, aquí en el mismo lugar. El que se ha movido eres tú. Jesús nunca se mueve, ¿está de acuerdo? Pero nosotros tendemos a decir, ¿a dónde te fuiste, Jesús? Jesús no se ha ido a ningún lado. El que se ha ido a otro lado, ¿quién es? Soy yo. Necesitamos acercarnos a Él y Él se va a acercar ¿a quién? A nosotros. Acércate hoy a Dios. Pero la ternura de Jesús no solamente se manifiesta acercándose a nosotros aun cuando dudamos, sino que Él se manifiesta tangiblemente ante los que dudan. Dios muchas veces ha resuelto problemas, ha hecho milagros, nos ha salvado la vida, nos ha salvado el pellejo, pero hermanos, no porque fuimos súper espirituales y creímos, fue porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Amén a eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que cerrar la boca? Nosotros diciendo que ya no hay solución, que qué va a pasar, y de repente Dios, pum, se manifiesta y hace un milagro, un milagrazo en tu vida, pero no es porque estábamos llenos de fe, estábamos temblando ahí y alejados y con miedo, pero Dios es bueno, Dios es tierno, misericordioso. Yo me imagino a Tomás cuando se apareció el Señor y él se acordó de lo que le había dicho a sus compañeros. Cuando le dijo, no, 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 si Él no se aparece y no deja que yo meta mi dedo y mi mano, yo no creo. ¿No? Pero fíjate la respuesta de Jesús. Jesús no le dijo, con que me estás pidiendo cosas que no debes. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ¿quieres tocar? Mira, ven Mateo. Le digo, ven Tomás. Ven Tomás. Mira lo que ha pasado conmigo. Tomás, de hecho, pidió algo. Fíjense nomás el milagro aquí. Tomás pidió algo que le había sido negado a otra persona. Ahí en Juan 20, 16 al 17, vemos a una persona que no pudo tocar a Jesús, no se le permitió tocar a Jesús. Lo vio, pero no se le permitió tocar a Jesús. Y es María Magdalena. María Magdalena está llorando ante el sepulcro, no sabe qué pasó con el cuerpo. Después oye una voz y era Jesús. Versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y fíjate lo que le dice Jesús a María. Jesús le dijo, no, ¿qué? No me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena pudo ver a Jesús resucitado, pero no pudo tocarlo. En cambio, a Tomás no solo se le permitió ver las llagas, sino se le permitió experimentar, tocar a Jesús con su cuerpo resucitado. ¡Wow! Qué tremenda manifestación de Dios a la vida de Tomás, ¿cierto o no? Y a veces así es con nosotros, hermano. Aunque nosotros realmente no nos hemos portado llenos de fe, ni muy creyentes, como todo, Dios hace algo maravilloso en nuestra vida. Pero tenemos que reconocer que es por su gracia y por su ¿qué? Misericordia. A veces Dios nos permite ver de maneras tangibles un milagro, una solución, algo que se resuelve, porque Él quiere que tú veas su amor. Quiere que veas que Él sigue ahí y que Él sigue en control. Qué padre, ¿no? Por lo menos yo puedo dormir tranquilo sabiendo que aunque lucho con la duda, que aunque lucho con el escepticismo en áreas de mi vida, Jesús me entiende. Pero tengo que ser agradecido, porque todo lo que Dios ha hecho por mí, la verdad no ha sido porque yo soy el más espiritual, sino o porque tengo la gran fe, sino porque en medio de mi duda, ¿cómo es Jesús conmigo? Compasivo y tierno. Jeremías 31:3, un pasaje que muchos quizás han leído y es tremendo. Jeremías habla de precisamente eso. Jeremías dice: ese es el Dios que tenemos, es el Dios que yo tengo, dice, es un Dios amoroso, compasivo, que se acuerda que somos polvo. Y dice: Jehová se manifestó a mí hace ya que mucho tiempo, diciendo: con amor eterno que te he amado, por tanto que te prolongué mi misericordia. Hermanos, es por su misericordia. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Y cuando nosotros podemos reconocer que es por su gracia y no porque somos, a veces no actuamos tan espirituales como quisiéramos, y ahí tenemos el ejemplo de Tomás, sino por su gracia que Dios sigue obrando en nuestras vidas, pues eso nos da cierta confianza, o gran confianza, quisiera yo decir. Así que no solamente rechaza la tentación de alejarte y de mandar cosas de Dios, sino que recuerda que Él es compasivo, que tu Creador es tierno, y Él va a buscar muchas maneras de acercarse a ti y mostrarte que Él sigue ahí. Ojalá que lo puedes ver en tu vida. ¿Y para qué hacer esto? ¿Para qué rechazar la tentación de alejarme de Jesús? ¿Para qué reconocer la ternura de Jesús? Para el corazón de este mensaje, hermanos, que es el centro de lo que quiere Dios decirnos hoy. Para que tú y yo recibamos el triunfo de la convicción. Para que tú y yo vivamos por fe y no por experiencias. Vivamos por fe y no por lo que sentimos o lo que vemos. Hermanos, Dios quiere que vayamos a otro nivel en nuestra fe. Dice el versículo 28, Juan 20:28. Así cierra la Biblia este pasaje tan tremendo entre Tomás y Jesús. Entonces, una vez que Tomás metió su dedo, su mano en el costado, su dedo en las llagas, entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Por fin el incrédulo, ¿qué? Había creído. Pero él tuvo que experimentarlo. De otra manera, él estaba tan sumido en su pena que no podía ver, no podía creer. Y mira lo que Jesús le responde. Aunque él está
reconociendo ya y creyendo que Jesús había resucitado y que era el mismo Jesús que había estado con él 3 años y medio, Jesús le responde: porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados, doblemente dichosos, doblemente triunfantes, los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Y ahí está el resumen de todo esto. Dios quiere que vivamos creyendo aunque no veamos, creyendo para poder ver. La realidad es esta, queridos hermanos: cuando tú andas por fe y no por vistas, cuando tú te basas en lo que crees y no en lo que ves o sientes, es más fácil notar la presencia de Dios en tu vida. Todos aquellos que viven por fe y no por lo que está sucediendo y no por lo que están sintiendo, les es más fácil ver a Dios obrando en su vida. Mateo no podía ver a Dios obrando en su vida. Digo, Mateo no, Tomás. Tengo a Mateo aquí metido, ¿eh? Tomás no podía ver a Dios obrando en su vida, mientras que los otros 10 sí podían. Tomás no. ¿Por qué? Porque Tomás estaba dudando. Cuando nos dudamos, hermanos, nos es difícil ver quién es Dios en nuestra vida y todo se vuelve una carga. Todo se vuelve una carga porque no podemos ver quién es Dios en nuestra vida. Pero en este pasaje, Mateo cree y entonces él puede ver que Jesús es real y puede saber quién es Jesús en su vida. Primero él le dice: Señor mío, ¿no? Entonces la primera cosa que tú y yo podemos ver cuando creemos es que Jesús es Señor de mi vida, es Señor de nuestra vida. Y cuando podemos creer que Jesús es Señor de nuestra vida, entonces obedecer se vuelve más fácil. Amén. Si yo no creo que es Señor, voy a batallar para obedecer. Jesús merece mi obediencia porque Él es mi Señor. Pero también la segunda cosa que yo puedo ver es que Jesús es Dios en mi vida. No solamente es Señor de mi vida, sino Dios en mi vida. Y entonces adorar también se vuelve más fácil. Orar a Él, leer la palabra de Dios, alabarle con mis labios, honrarle con mis bienes. Todas esas cosas que hacemos se vuelven más fáciles cuando yo creo que Jesús es Dios. Dios demanda nuestra adoración, merece nuestra adoración. Él es digno, sí, pero a veces no lo creemos, hermanos. Por eso batallamos. Por eso batallamos para congregarnos, batallamos para ofrendar, batallamos para tener una vida devocional con Dios. Por eso no nos conectamos, porque Dios en nuestra mente no es Dios ni Señor de mi vida. No lo puedo ver así. No, es que el problema es los hermanos de la iglesia. No, sabes, el problema es que tú eres un incrédulo y actúas como un incrédulo. Y por eso Jesús dice: sé un creyente, no un incrédulo, le dice a Tomás. Ven, experimenta. Mateo 16, 13 al 16 nos reafirma esta idea de Tomás, que reconoció a Jesús como su Dios y su Señor. Ahora tenemos aquí al apóstol Pedro. Ya estoy por terminar ya. Y Jesús hace una pregunta a los discípulos. Ahí el versículo 13 dice: viniendo Jesús, ¿lo tenemos? Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó a sus discípulos, Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea que el resto de la gente ni sabían quién era Jesús.
Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, ok, yo lo puedo entender de aquellos porque son incrédulos, pero ustedes son mis discípulos, ustedes son creyentes. Entonces Él hace la pregunta y dice, y vosotros, versículo 15, ¿quién decís que soy yo? Si hubiera sido Tomás, quizás hubiéramos escuchado una respuesta diferente, porque Tomás era el discípulo incrédulo aquí. Pero era Pedro, ¿no? Que aunque también batalló con la duda, Pedro tenía esos momentos de fe tan tremendos que nos ha regalado y están registrados en la Biblia. Y este es uno. Pedro le responde y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente. Pedro creía que Jesús era Dios y Señor. Hermanos, para el mundo Jesús fue un hombre. Para el mundo inconverso, para los incrédulos, Jesús solo fue un buen maestro, sabio, que enseñó cosas morales para vivir. Pero para ti y para mí, para nosotros, Jesús es Señor y Dios. ¿Lo crees? Si tú lo crees, lo vas a poder ver actuando y obrando de esa manera en tu vida, como el Señor y como el Dios de tu vida. Y eso lo cambia todo. ¿Debería cambiarlo todo? Cambia todo. Nuestra vida no es igual, porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y a nuestro Señor que está guiando nuestros pasos. Cuando tú tienes fe, la presencia de Dios en tu vida la notas más fácilmente. Y así es como Dios quiere que vivas, hermano. En tu salud, en tus finanzas, en tu empleo, trabajo, en tu negocio, en tu crecimiento espiritual, en todo lo que haces, debes ver a Dios en tu vida obrando por haber creído. Pero también el triunfo de nuestra convicción es que vivimos por fe y no por experiencias. Tomás necesitaba aprender más sobre andar por fe y no por vistas, ¿es correcto? Tomás necesitaba confiar más en Jesús y en lo que él había dicho. Jesús agarró a sus discípulos y les dijo varias veces en la Biblia, por lo menos 4 veces les anunció, oigan, me van a crucificar, pero al tercer día, ¿qué? Voy a resucitar. Se los digo de antemano para que no les agarre por sorpresa y se sientan tristes. ¿Lo hizo o no Jesús? Y ahí estaba Tomás. Pero Tomás aún no había aprendido a confiar en Jesús por lo que él era. Jesús es Dios, Jesús no miente. Él no puede decirnos algo y hacer otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Él dice algo y él actúa en consecuencia porque Él es Dios. Pero Tomás aún era inmaduro en su fe. Tenía una fe que solo se basaba en las experiencias y en las cosas circunstanciales, no en la persona y las palabras de Jesús. Hermanos, es una doble bendición, y este es el corazón del mensaje hoy. Es una doble bendición y es un síntoma de madurez cuando tú y yo podemos creer en Dios solo basados en lo que Él es y en su palabra. Punto. No necesitamos milagros. No necesitamos ver a Dios tangiblemente. No necesitamos que se abra el mar rojo, aunque a veces Dios abre el mar rojo. Simplemente podemos confiar en lo que Él es y en lo que Él dijo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ya no vives por circunstancias. Las circunstancias, hermanos, nos esclavizan a este mundo. Porque todo lo que sucede nos lleva de un lado para otro. Somos como un barco sin timón. Vamos según las circunstancias, ¿cierto o no? No hay
seguridad de nada, no hay estabilidad, somos inestables. Pero cuando nosotros no miramos la circunstancia, sino vemos a Dios y sus promesas, estamos plantados en la roca. Y quiero terminar entonces este último punto para ilustrar cuál es la vida a que Dios nos ha llamado como creyentes. ¿Estás listo para escuchar esto? Es un pasaje que siempre me enternece, siempre me hace sentir muy humilde delante de Dios. Primera de Pedro 1, 8 al 9. Primera de Pedro está escrito a un grupo de cristianos que está padeciendo también mucho. Han sido expatriados, han sido expulsados de sus tierras, de sus pueblos donde vivían, y aparte están recibiendo persecución, problemas. El imperio romano está sobre ellos, política, social y económicamente. Estos judíos están padeciendo, quizás como muchos de nosotros están padeciendo hoy en día con todo lo que está pasando en lo político, en lo social, en lo económico. Pero mira lo que les dice Pedro a estos cristianos, yo pienso de una manera muy tierna, ¿no? Pedro ha cambiado, ha dejado de ser ese hombre rudo, insensible, impulsivo, y se ha convertido en un padre amoroso, paciente. Y él habla con mucho amor y les dice lo siguiente a estos cristianos. Dice: a quien amáis sin haberle ¿qué? Visto. Hablando de Jesús. Hermanos, ¿cómo puedo amar a alguien que no he visto? ¿Cómo puedes tú amar a alguien que no lo has visto ni sabes cómo es su rostro? Yo te digo, es por fe. Se llama fe. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo puedo yo estar alegre creyendo en alguien que no veo? Se llama fe, hermanos. Dos conceptos aquí: amor y gozo. ¿Cómo puedo tener amor y gozo en mi vida a pesar de que todo es un caos, todo es incierto, todo se mueve? Bueno, porque tengo fe. Y hermanos, este es el tipo de vida que Dios nos ha llamado. Mateo, otra vez, Tomás, quiero decir. Tomás había naufragado en la fe. Tomás no tenía gozo. Tomás había perdido su amor y tuvo que pasar algo milagroso de parte de Dios para que él pudiera regresar. Dice el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, somos creyentes. Por fe creemos que vamos al cielo y eso no lo ponemos en duda. Pero hablando de lo que es la iglesia, hablando de la iglesia como una barca que se ha emprendido el viaje en el mar y que vamos de un lugar a otro, ¿verdad? Vamos buscando una nueva ciudad, vamos buscando una nueva nación espiritual, pero antes hay que cruzar por ese mar impetuoso, ese mar lleno de tormentas. Pedro también, en 1 de Pedro dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento. Y sí, doctrinalmente está hablando de la salvación, pero déjame aplicarlo de manera devocional. Aunque aquí somos creyentes, aunque somos una comunidad de creyentes, algunos se van a perder. Sí, van a llegar al cielo, pero simplemente se van a alejar, simplemente van a empezar a enojarse y a demandar cosas a Dios. Y ya está pasando, hermanos. Esta pandemia y todo lo que ha pasado simplemente ha revelado lo que hay en el corazón. Y mientras algunos se están acercando más a Dios, otros no sabemos nada de ellos. Y no importa
que los invitas y no importa que les dices, oye, necesitas estar en la iglesia, oye, necesitas congregarte, oye, necesitas conectarte, son incrédulos. Ya no pueden ver a Dios obrando en su vida. Y qué triste, ¿no? Hermanos, el deseo de Dios es que tú, cada uno de los que estamos aquí, no se pierda. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera. Pero al final del día, hermanos, es nuestra ¿qué? Decisión. Y entonces la pregunta para todos nosotros esta mañana es, ¿cómo andamos este día con Dios? ¿Está nuestro corazón deslizándose por la incredulidad? ¿Estamos a punto de alejarnos y renegar de Dios? ¿Estamos peleando con Dios diciéndole, mira Dios, si tú no haces esto, yo no regreso? Si tú no haces esto, yo no hago aquello. Si tú no me resuelves este problema, no vuelvo a creer en ti. Estamos quizás ahí como Mateo, como Tomás, quiero decir. Ojalá esta mañana podamos ver que Dios es misericordioso, que es compasivo y que Él aún quiere manifestarse a nuestra vida. Con amor eterno, me he manifestado a ti y te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Por favor, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Es el llamado de Dios esta mañana. ¿Hay alguien aquí que va a responder al llamado de Dios? ¿Hay alguien aquí que dice, sí es cierto, he estado dudando, escéptico, con dureza en mi corazón, pero ya no quiero vivir así? ¿Cómo andamos viviendo en esta etapa de pandemia o post-pandemia? ¿Cómo vamos a seguir viviendo nuestras vidas, iglesia, por lo que vemos, por lo que sentimos o por lo que creemos acerca de Jesús, que sin verlo lo amamos y sin haberlo visto nos alegramos en Él? Dios quiere que tengas vida, amor y gozo en tu vida. Pero la única manera que tú vas a poder ver eso es creyendo. Porque para poder ver es necesario creer. Vamos a orar esta mañana, iglesia. Padre, gracias por tu palabra que nos desafía, que nos reta, pero también que nos anima, que despierta nuestras conciencias para vivir una vida como a ti te agrada. Queridos hermanos, así como estamos, cabeza inclinada, ojos cerrados, y tampoco vas a tener que levantar tu mano, no se trata de eso. Simplemente pregúntate ahí donde estás, ¿cómo anda tu corazón con Dios? ¿Se ha enfriado tu corazón? ¿Estás navegando en aguas de incredulidad? ¿Te has vuelto exigente con Dios y le condicionas para poder hacer su voluntad? Esta mañana vuélvete a Él, arrepiéntete de eso. Te ruego en el nombre de Cristo que dejes tu escepticismo y seas un creyente. También preguntarte, ¿puedes ver la ternura de Cristo en tu vida? ¿Puedes ver que Cristo es compasivo y misericordioso con cada uno de nosotros a pesar de que somos incrédulos muchas veces, como Tomás? Si es así, dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile, Dios, gracias porque aunque yo he dudado, tú has sido fiel. Aunque yo he sido infiel, tú has permanecido fiel. Puedo ver tu bondad, dile, puedo ver tu bondad. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor de mi vida. Reconócelo como el Señor y el Dios en tu vida, hermano. Sé un creyente.
Por último, hermanos, ¿cómo andamos en nuestro andar en este mundo? ¿Andamos por vistas, por sentimientos, por circunstancias o andamos por fe? Andamos por lo que creemos, por lo que sabemos de Jesús y por lo que Él ha dicho. Podemos ser maduros y vivir por fe. Podemos amar y alegrarnos en aquel que, aunque no lo hemos visto, es nuestra gloria. Si lo hacemos de esta manera, tenemos la bienaventuranza de Jesús, de que más bienaventurados son los que sin ver, creyeron. Sin ver, creyeron. ¿Quiénes vamos a ser de aquí en adelante, hermanos? ¿Vamos a ser como Tomás? ¿O vamos a ser como Pedro, que dijo: tú eres el Hijo de Dios Altísimo? Es nuestra decisión. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos en medio de nuestra incredulidad. No queremos ser como Tomás. Queremos ser como Pedro, que llegó a ser tremendo porque él creyó en ti con todo su corazón. Ayúdanos a creer y a confiar, aunque no podamos ver, para que podamos ver. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén.